Conversaciones Vitales con Jorge Palpatián. Un encuentro para inspirarte a cuidar tu cuerpo y tu mente, con consejos simples, información clara y herramientas para una mejor calidad de vida. Conversaciones Vitales. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo espacio de Conversaciones Vitales. Un programa semanal que desarrollamos en Radio El Libertador y siempre invitando a personas expertas, especializadas en diversas ramas del saber. Y hoy tenemos nuevamente a un invitado especial. Es Álvaro Fernández. Álvaro Fernández estuvo en programas anteriores y es un gusto nuevamente tenerte, Álvaro, entre nosotros. Un gusto y un privilegio. Te envío mis afectuosos saludos desde aquí, desde Radio El Libertador para ti. Bueno, para mí también es un gusto enorme estar contigo, Jorge. Hace más de 20 años que nos conocemos y es cierto. La verdad que siempre hemos tenido una relación excelente. Así que bueno, estoy muy feliz de poder contribuir en algo a la audiencia que tú tenés en este programa radio. Sí, claro que sí. Mirá, hace 20 años que nos conocemos, pero quizás haya algún oyente que todavía no te ha escuchado. Y quiero decir que Álvaro es ingeniero agrónomo, tiene una maestría en desarrollo humano por la Universidad Libre Internacional de las Américas, trabajó en programas de desarrollo rural, proyectos educativos, sociales, fue asesor del vicepresidente de INAU en el periodo anterior de gobierno, integró la Comisión de Bioética del Círculo Católico de Montevideo, lugar donde yo pude conocer hace muchos años por primera vez a Álvaro Fernández. Integró también la Comisión Arquidiocesana de Bioética, es miembro de la Comisión de Cultura de la Conferencia Episcopal del Uruguay. También Álvaro Fernández es columnista del semanario La Mañana de Montevideo, aquí en Uruguay, y del portal español Religión en Libertad. Recientemente fundó un canal de YouTube llamado Batalla Cultural, Guerra Espiritual. Bueno, justamente, estamos viviendo en un mundo en crisis. La crisis es económica, la crisis es financiera, la crisis es geopolítica, pero también la crisis es cultural y la crisis es espiritual. De todo esto queremos desarrollar, amables oyentes, en 2 programas, y vamos a ver en estos 2 programas, a través de lo que nos pueda comunicar Álvaro Fernández, que es experto en esta temática, acerca de la historia de las ideas que llevaron a que nosotros podamos concluir en este tiempo realmente en una crisis cultural, una crisis espiritual. Porque hoy el mundo está atravesando, sin lugar a dudas, una crisis cultural, una crisis espiritual muy grande. En medio de este caos hay quienes pretenden dominar las conciencias de las masas a través de ciertas ideologías. Mientras tanto se multiplica el número de quienes o bien no le encuentran sentido a la vida, o bien entienden que su único sentido es pasarla bien, lo más confortable, placenteramente posible. La pregunta, Álvaro, es ¿cómo llegamos a esta situación? Tú vas a hacer un raconto histórico y queremos que lo hagas. Sos experto en estos temas. Queremos que nos verses acerca de cómo llegamos a una conclusión, pero no podemos ver el presente sin ver la historia. ¿Qué nos podés decir acerca de cómo llegamos a esta situación de crisis cultural y espiritual a la cual estamos viviendo, que nos vamos a dedicar 2 programas en este espacio? Bueno, en primer lugar quiero decir que mi experiencia, o que soy experto por aquello de que el diablo más sabe por viejo que por diablo, ¿no? Es un tema de haber vivido, de haber leído, de estar informado y también de haber recibido una formación muy buena que recibí. Mira, a ver, creo que para ¿Sabes, Álvaro, discúlpame, sabes que nosotros en medicina nos enseñaban, cuando uno hace una monografía, en ese momento, en ese instante, es la persona más experta en el mundo sobre el tema. Así que yo diría, por eso me animo a decir que sos experto, porque en este momento, preparando esta exposición que nos vas a decir, sos la persona más experta que podamos escuchar. Así que adelante, con total libertad. Dale. Muchas gracias. Muy bueno la anécdota. Bueno, mirá,
a ver, creo que para entender la situación actual siempre es necesario ir hacia atrás, hacer un poco de historia, y por eso incluso me atrevo a remontarme a la antigüedad clásica. En aquella época los filósofos se preguntaban dos cosas. La primera era, ¿qué es lo común a todas las cosas? Y la segunda es, ¿cómo podía ser que las cosas sean y cambien a la vez? Unos decían que lo único existente era el ser, otros decían que lo único existente era el cambio. Bueno, más o menos como decía Mercedes Sosa hace unos años, ¿no? Cambia, todo cambia. Bueno, más tarde aparecieron los sofistas, que eran unos señores expertos en dorar la píldora, unos hábiles declarantes, unos tipos que convencían a la gente incluso de mentiras. Y bueno, pusieron en tela de juicio la capacidad del hombre para conocer verdades objetivas, mediante la razón. Algo muy similar a lo que pasa hoy, ¿no? La gente no confía en la razón y dice que, bueno, que la verdad no existe, o que tú tenés tu verdad, yo tengo mi verdad. Sócrates enfrentó a estos sofistas, los venció en el plano de las ideas y lo terminaron matando. Bueno, es algo parecido a lo que pasa hoy, ¿no? Hoy vuelve a repetirse. Los relativistas cancelan a quienes dicen la verdad o quienes dicen que la verdad existe. Sí, Álvaro, lo que se conoce como cultura de la cancelación, ¿no? Pero en la antigüedad clásica, al final la cosa terminó bien, ¿no? Sí, bastante bien, terminó porque, bueno, después de Sócrates vino Platón. Platón fue un filósofo muy importante, es un filósofo muy importante, pero Aristóteles nos importa mucho más por algunas cosas que descubrió, muy importantes para el desarrollo posterior de la civilización occidental. Una de esas cosas que descubrió Aristóteles fue el concepto de esencia. ¿Qué es la esencia de una cosa? Bueno, lo que hace que la cosa sea lo que es. Un vaso, una escalera, una tortuga. Todos sabemos que hay vasos, escaleras y tortugas, y que hay vasos, escaleras y tortugas distintas, de distintas formas, de distintos tamaños. Bueno, pero ¿cómo identificamos que esto es un vaso, una escalera, una tortuga? Bueno, porque comparten la misma esencia. ¿Y cómo distinguimos unas cosas de otras? Esta tortuga de esta otra, bueno, por la materia. Algo tan simple como eso. Otro descubrimiento fundamental de Aristóteles fue el de los primeros principios de los que parte todo razonamiento. El primero es el principio de identidad. Todo ente es idéntico a sí mismo. Por eso, bueno, yo soy Álvaro Fernández, tú sos Jorge Patpatián, y tú sos Jorge Patpatián y no sos Álvaro Fernández. Es obvio, esto que estoy diciendo del principio de identidad es muy obvio, pero hoy es importante porque hay quienes que creen que es normal no identificarse con su propio sexo. Rechazan su propia identidad sexual. O sea, hay un problema ahí, ¿no? Un problema que no viene del cuerpo, sino probablemente de la mente. Bien. ¿Sabes? Perdóname que te diga, pero ya aprovecho a decir que en nuestro canal de YouTube hemos estado analizando la temática de esta confusión que muchos tienen acerca de su identidad con respecto a una discordancia entre lo que es el sexo anatómico y lo que es el sexo sentido. Así que yo les invito a aquellos oyentes que en este momento nos están sintonizando, nos están viendo por el canal de YouTube, para que puedan buscar este material que nos versa acerca de esta realidad actual, pero que tiene un antecedente ya, como está diciendo Álvaro, desde muchos años atrás, desde esa antigüedad clásica. Adelante, discúlpame que te he cortado, pero que he considerado este punto muy importante. Me parece buenísimo que estén tratando el tema, o que lo hayan tratado y que lo sigan tratando, porque es un tema clave. Pero precisamente, si bien yo creo que Aristóteles no se imaginaba a dónde podía llegar la cosa, pero puso la solución, que es el principio de identidad. Una cosa es idéntica a sí mismo y no a otra. El segundo principio, descubierto por Aristóteles o explicitado por Aristóteles, es el principio de no contradicción.
Es imposible que una cosa sea y no sea a la vez y en el mismo sentido. Alguno me podrá decir, bueno, pero una cuchara es cóncava y convexa a la vez. Sí, pero es cóncava por el lado cóncavo y es convexa por el lado convexo a la vez. Ujú. Entonces no deja de ser cierto el principio de no contradicción. Y el tercer principio es el principio de tercero excluido. No hay un término medio entre dos proposiciones contradictorias. Si yo en un día lluvioso te digo está lloviendo, está lloviendo. No te puedo decir hay un sol pleno porque te estoy mintiendo. Entonces, bueno, no hay posibilidad de término medio entre una proposición y otra. Ujú. Estas tres cosas son las que descubrió Aristóteles y sobre las cuales se basa el razonamiento correcto y sobre las cuales además se construyó la civilización occidental, ¿no? Ujú. Sí, luego de esta antigüedad clásica vino el cristianismo. ¿Qué podés decir en cuanto a esto y cómo ha influido en la cultura y en el pensamiento histórico? Bien, bueno, sí, efectivamente, después de la antigüedad clásica viene la etapa que se denomina cristianismo, a partir del nacimiento de Jesucristo. Algunos padres de la Iglesia ya empezaron a fundarse en la filosofía antigua, en la filosofía griega, para desarrollar su filosofía, una filosofía cristiana. El primero de todos fue San Justino, y después, yendo por los famosos, ¿no? Porque hubo un montón, pero después San Agustín se basó en Platón, y tras la caída del Imperio Romano, los monjes rescataron la antigua cultura clásica y sobre esa antigua cultura clásica desarrollaron la filosofía y la teología cristianas. Esta cultura antigua pasó de los monasterios, antigua y bueno, y con los desarrollos posteriores que fue teniendo, ¿no? Pasó de los monasterios a las escuelas catedralicias o estudios generales, que fueron los precursores de la universidad, y después a la universidad misma. La Universidad de Bolonia data del año 1180, si no me equivoco. Bueno, las universidades, como los hospitales, fueron son un típico producto de la Iglesia en la Edad Media. Ujú. Las universidades medievales enseñaban a través del método escolástico, que empezaba con lo que se llamaba el trivium, donde enseñaban la gramática, la lógica y la retórica, y después seguía con el quadrivium, que eran 4 materias, que eran la aritmética, geometría, música y astronomía. Estos 7 saberes básicos se denominaban artes liberales, se denominan hasta el día de hoy artes liberales, y buscan la formación integral del ser humano, desarrollando su capacidad crítica, intelectual, ética, para que pueda ejercer el hombre su libertad social y política. No se centraban en la utilidad práctica inmediata, sino en cultivar el pensamiento, la cultura y la virtud. En cambio, las artes serviles, por contraposición a las artes liberales, buscan el conocimiento por la utilidad práctica que tienen. Por ejemplo, un carpintero, un médico, un arquitecto, un agrónomo, todos esos son artes serviles, son conocimientos para hacer cosas, para producir alimentos, para construir un edificio, para sanar a una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Santo Tomás de Aquino decía que mientras el fin del saber teórico es la verdad, el fin del saber práctico es la acción. El trivium permitía a los alumnos aprender a usar su idioma de forma correcta, a construir argumentos, a detectar falacias y a expresarse de forma elegante y persuasiva. La escolástica enseñaba, en definitiva, a pensar, enseñaba a aprender para que los estudiantes pudieran después aprender por sí mismos, y enseñaba a buscar la verdad. Ujú. Sí, tú mencionaste los escolásticos medievales y justamente uno de los más famosos fue Tomás de Aquino, ¿verdad? ¿Qué nos podés indicar acerca de su vida, de sus preceptos, de su influencia en la historia y en la filosofía
que estamos señalando en este raconto. Bueno, si me pusiera a hablar de Santo Tomás de Aquino, puedo estar todo el día hablando de Santo Tomás de Aquino porque es un genio, realmente fue un genio y he leído algo de su vida. También, he formado parte de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino aquí en Uruguay. Bueno, pero voy a tratar de ser muy breve, yendo a lo que nos importa. Santo Tomás de Aquino fue formado y formó a muchos con este método escolástico, y su filosofía, a diferencia de San Agustín, que se basó en Platón, su filosofía se basó básicamente en Aristóteles, por lo menos en buena parte en Aristóteles. Si bien cita una enorme cantidad de filósofos en su suma teológica, sobre todo, se basó mucho en Aristóteles, que fue algo muy novedoso en la época, ¿no? Pero bueno, eso da para otra charla. Entonces, esta filosofía de Santo Tomás de Aquino, basada en la filosofía aristotélica, fue la que dio fundamento filosófico y teológico a la cultura occidental. Santo Tomás es famoso por haber establecido 5 vías que permiten conocer la existencia de Dios por la razón, y también por haber dado respuesta a la vieja pregunta de Pilatos: ¿qué es la verdad? Cuando Pilatos le pregunta a Jesucristo qué es la verdad, bueno, la respuesta que da Santo Tomás es perfecta. Dice: la verdad es la adecuación del entendimiento a la realidad. O sea, yo veo que tengo aquí una taza, bueno, mi mente se adecua a la taza, y entonces, bueno, de ahí surge que yo me doy cuenta de que aquí tengo una taza. Bien. ¿Qué es la realidad? Bueno, la realidad es exactamente la taza, la mesa, la silla, los cuadros, la pared, el celular que tengo enfrente que está filmando esto. Lo que existe, ¿verdad? Lo que existe. Lo que existe, lo que nos rodea, un sillón, una mesa, una alfombra. Cuando estoy frente a un perro negro, lo capto por los sentidos. Veo que hay un animal, un bicho con unas patas, con un pelo negro, con unos pelos, y que además ladra. Entonces me doy cuenta, razono y me doy cuenta de que si ladra es un perro y no un gato, por ejemplo, ¿no? Para hacerlo fácil. También afirmó Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles y a Cicerón, la existencia de una ley natural y de una naturaleza humana común a todos los hombres, que viene a ser como un manual de funcionamiento impreso en la conciencia del propio hombre, mediante el cual podemos descubrir qué cosas convienen a nuestra naturaleza y qué cosas no convienen a ella. Por ejemplo, esto con ejemplos se entiende mucho más fácil que hablando en términos teóricos. Si el manual de un coche, el manual de funcionamiento de un automóvil me dice que para que funcione tengo que ponerle nafta, y yo le pongo alcohol azul, entonces el auto no funciona. O si le pongo gasoil o si le pongo mayonesa, no funciona. Funciona con nafta. Porque la nafta es lo que conviene a la naturaleza del coche. Lo mismo que si en lugar de ponerle ruedas redondas les pongo ruedas triangulares. No anda porque no conviene a la naturaleza del auto. Bueno, lo mismo pasa con los humanos. Cuando hacemos cosas que no convienen a nuestra naturaleza, nos hacemos cada vez menos libres. Y cuanto más hacemos cosas que no convienen a nuestra naturaleza, nos hacemos más esclavos de nuestras pasiones, de nuestros apetitos, de nuestros vicios. Por ejemplo, consumir droga o alcohol en exceso pueden ser buenos ejemplos de cosas que no convienen a nuestra naturaleza. O comer azúcar para un gordo, o para un diabético, por ejemplo. O volar. Como no está en la naturaleza del hombre volar, si saltamos de la azotea de un edificio, lo más probable es que nos matemos. Sabes que siempre en nuestros programas, y lo he señalado en muchas instancias, decimos ese dicho que menciona que Dios perdona siempre. Los seres humanos perdonamos a veces, pero la naturaleza no perdona nunca, Álvaro. Y justamente es el precio que estamos pagando. Y cuando hablamos de una crisis de cultura, que luego en nuestro próximo programa, y los invitamos desde ya a formar parte
y mirar y escuchar este programa, porque es la continuación de hoy, justamente vamos a ver cómo a nivel educativo, a nivel social, a nivel cultural, en las generaciones que están surgiendo, se está viviendo una antinaturaleza donde se va a pagar factura, se va a pasar factura, y donde la humanidad realmente está sufriendo sus consecuencias. Pero siguiendo un poco el hilo de tu conversación, que es muy interesante, ¿qué pasó después de Santo Tomás de Aquino? Es decir, ¿qué es lo que ocurrió? Hablaste hasta allí, hablaste de la influencia del cristianismo, pero ¿qué pasó después? Bueno, tras la muerte de Santo Tomás, hubo un personaje, un fraile franciscano, Guillermo de Ockham, inglés, que puso en tela de juicio la existencia de esa ley natural afirmada por Santo Tomás de Aquino, de ese orden racional inscrito en la naturaleza humana, porque Ockham creía que Dios era tan libre que nada lo limitaba y que podría haber hecho las cosas totalmente distintas de la forma en que las hizo. Nosotros decimos, bueno, Dios es amor, Dios creó al hombre para amar, etc. Ockham creía que, bueno, que Dios podría haber hecho del hombre para odiarlo, a Dios. Entonces, claro, negó la existencia de esa ley natural, negó que las cosas tuvieran una esencia, también fue el padre, o digamos, el exponente más importante. Ya había algunos exponentes anteriores, pero fue el exponente más importante de lo que se denomina el nominalismo, el que hizo resurgir el nominalismo. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso, simplemente vamos a decir que negó que las cosas tuvieran una esencia. Pero claro, ¿qué pasa? Si las cosas no tienen una esencia, si no hay una ley natural, y si no hay una ley natural no hay una moral objetiva, todo se funda en el mandato divino. Y el resultado es que si no hay una ley natural, o la ley natural en el pensamiento de Ockham deja de ser necesaria, y entonces ¿qué pasa? Se cae en el relativismo, porque si no hay una moral objetiva, caemos en el relativismo. Si no hay unas verdades, si las cosas no tienen unas esencias, caemos en el relativismo. Así dio comienzo, de a poco, de a poquito, de a poquito, de a poquito, esto fue influyendo en el pensamiento de las sucesivas generaciones, y dio comienzo lo que hoy conocemos como la secularización, que viene a ser el olvido de Dios o el rechazo de Dios en el mundo. La muerte de Dios, como decía Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Y esto dio pie a que siglos después aparecieran las ideologías. ¿Cuál es el denominador común a todas las ideologías? La absolutización de lo relativo como mecanismo de sustitución del absoluto verdadero. Y acá voy a tratar de explicarme, porque capaz que lo que dije capaz que no se entiende muy fácil. A ver, está en la naturaleza humana del hombre tender al absoluto, ¿no? Está en la naturaleza humana del hombre tender al absoluto. Y normalmente, bueno, quien cree en Dios dice, bueno, el absoluto es Dios, tiendo a mi absoluto que es Dios, y bueno, y a partir de Dios explico un montón de cosas. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Si, como ocurre con la secularización, el absoluto verdadero, que es Dios, se quita de en medio, la tendencia humana, natural, sigue siendo tender al absoluto. Entonces, ¿qué pasa? El hombre termina absolutizando aspectos parciales de la realidad. Entonces, el racionalismo, al pretender explicar toda la realidad mediante la razón y nada más que mediante la razón, absolutiza la razón. ¿Qué pasa? El racionalismo era demasiado duro, demasiado frío, demasiado falto de humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Surge después, explota el romanticismo, que absolutiza los sentimientos. Pasa a querer explicarlo todo por los sentimientos. El cientificismo, la ciencia, pasa a querer explicarlo todo por la ciencia, por los conocimientos científicos, por el conocimiento empírico.
El liberalismo y el marxismo quieren explicar la economía, el liberalismo y el marxismo quieren explicar toda la realidad a través de la economía. La ideología de género quiere explicar toda la realidad a partir del sexo. Entonces, se absolutizan aspectos que son parciales porque se quiere sustituir de alguna manera el absoluto verdadero en el que no se cree. Uh-huh. Sí, hay una forma, sí, Álvaro, hay una forma de endiosamiento, ¿no? Por ejemplo, se endiosa la razón, ¿no? Se hace una estatua de ella. Entonces, todo esto se absolutiza, como tú muy bien decís, a pesar de que esto es muy relativo, ¿no? Exactamente. A ver, lo primero, hay que tener en cuenta que esta es una realidad muy compleja. O sea, la realidad en la que vivimos es muy compleja y es un error mirarla con un solo lente, ¿no? Es un error negar el absoluto verdadero, que es el que en realidad explica toda la realidad. Pero bueno, la Ilustración endiosa la razón, como decíamos, y pone toda su fe, además, en un producto típico de la Ilustración, que es el enciclopedismo. Entonces, ¿qué pasa? Pensaban que partiendo la realidad en materias y especializándose o a través de un conocimiento especializado, se podía llegar a conocer toda la realidad y arreglar todos los problemas. Pero al partir la realidad en materias, cuando esto se traslada a la educación, lo que ocurre es que se deja de formar a los jóvenes en una cosmovisión integral de la realidad e integradora, como un todo, y entonces esto además, a esto se le suma que en el siglo XIX Inglaterra desarrolla un modelo educativo en serie de tipo fordiano, ¿no? Como las cachilas que se empezaron a producir en serie. Bueno, hoy en día todo se produce en serie, muchas cosas se producen en serie, y el Imperio Británico necesitaba formar burócratas para que pudieran actuar como el mismo burócrata que actúa en el medio del centro de Londres, pudiera actuar de la misma manera en Birmania, en cualquier extremo del imperio inglés. Entonces, forman un modelo educativo para formar burócratas, y entonces, si bien este sistema contribuyó a la alfabetización masiva, mientras las élites siguieron, las grandes élites, los poderosos, siguieron educando a sus hijos para pensar, las grandes masas, que venimos a ser nosotros, fuimos educados principalmente para hacer. O sea, fuimos educados más bien en artes serviles que en artes liberales, o por lo menos se nos quitó del medio todo el tema de las artes liberales. Y bueno, las masas fuimos educadas en artes serviles, y aquí hay dos enseñanzas. Primero, porque a las élites les resulta tan fácil dominar a las masas, porque tienen otra educación. Y la segunda es que tenemos que hacer nosotros para evitar ser masa, que es, bueno, tratar de educar en artes liberales, ¿no? Para aprender a pensar, para aprender a aprender, para buscar la verdad, para que las nuevas generaciones aprendan a pensar, aprendan a aprender y a buscar la verdad. Muchas gracias, Álvaro. Realmente, bueno, una exposición brillante de tu parte. Nos has versado y nos has hecho un raconto filosófico, histórico, ideológico, cultural, muy interesante, que seguramente nuestros oyentes están apreciando. En nuestro próximo programa, el tiempo ha avanzado, pero en nuestro próximo programa vamos a bajar esto a la tierra, y cómo actualmente toda esta situación ha desembocado en una crisis cultural y espiritual, y vamos a ver cómo a través de algunas situaciones que Álvaro nos ha de contar, vamos a poder superar esta situación, seguramente para las nuevas generaciones, para que esto pueda ser un beneficio para nuestra sociedad y no que vayamos contra esa ley natural tan importante como Álvaro nos estaba contando. Muchas gracias por sintonizarnos, gracias por estar en nuestro canal de YouTube, les invitamos a suscribirse a cada uno de ustedes y les prometemos, Dios mediante, que nos encontraremos en nuestro próximo espacio en Conversaciones Vitales. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito.
Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.